Continuando con el Sermón del Monte, y hoy va a ser la última lección de lo que el Señor expone en el Sermón del Monte. La lección anterior veíamos lo que el Señor hablaba acerca de los falsos maestros. En esta primera parte de la lección vamos a considerar lo que el Señor expone en los versículos 21 al 23. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Toda cuestión religiosa involucra una pregunta de autoridad. Todo artículo de fe o práctica es una expresión, ya sea de obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Nosotros estamos viviendo en la dispensación cristiana. En esta dispensación, nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Su ley, el Nuevo Testamento, es nuestra regla, nuestra norma de conducta por la cual los hombres deben vivir y por la cual todos vamos a ser juzgados. Dios ha revelado su voluntad al hombre a través de Cristo en una ley. La ley perfecta. Y en esa ley encontramos nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Su palabra, dada por inspiración, está designada con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada requerido del hombre en su relación con el Creador que no esté proporcionado en el Nuevo Testamento. Esta revelación nos prepara completamente para toda buena obra, para toda obra santa, para toda obra aceptable a Dios. Pero retomemos lo que acabamos de leer en los versos 21 al 23. Lo primero que aprendemos es que el Señor dice que no basta con decir Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es correcto llamarle Señor, pero al decirlo debemos aceptar lo que implica: que Jesús es soberano, que Jesús es el gobernador, el maestro, el guía de nuestra vida. El que no acepta lo que la palabra implica no debe decir Señor, Señor. La palabra implica el reconocimiento de su autoridad. En el verso 23, el Señor ha dicho: entonces les declararé, nunca os conocí. La palabra conocer, como ustedes ven ahí en pantalla, significa aprobar. Dice Cristo: nunca os conocí.
Él nunca aceptó su servicio porque era un culto determinado acorde a la voluntad de ellos, no acorde a la voluntad de Dios. Era un culto en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Quiero que le preste atención a lo que dice en la parte final del verso 23, porque declara: apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que le dediquemos unos instantes a esta declaración del Señor. Hacedores de maldad. Palabra hacedores de maldad viene de este término griego, anomía. Y el señor Vine, en su diccionario, nos explica el término. Dice que significa iniquidad, relacionado con anomos, sin ley. Anomía no es meramente infracción de la ley, sino su rechazo flagrante en rebeldía. Actuar y vivir al margen de ella. Besson traduce más literalmente ilegalidad y en nota al pie aclara la anarquía. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Vuelvo y leo esta última parte. Esta definición de pecado expone su carácter esencial como el rechazamiento de la ley o voluntad de Dios y su sustitución por la voluntad de uno mismo. Por decirlo en mis palabras, un hacedor de maldad es aquel que rechaza la voluntad de Dios, la ley de Dios, y la sustituye por su propia ley, por su propia voluntad. Eso es básicamente lo que es un hacedor de maldad. Alguien quien actúa sin la ley de Dios. Nosotros vivimos ya sea en sumisión a la ley de Dios, obedientes a su ley, o vivimos en maldad. Por decirlo de otra manera, sin ley. En este gráfico, para que entendamos más ampliamente lo que el Señor está diciendo, en esta dispensación, en la dispensación cristiana en la cual vivimos, nosotros tenemos una ley, tenemos un nomos. La palabra ley viene del griego nomos. Y esa ley o ese nomos es el Nuevo Testamento. Esa es la ley para el cristiano. Pero, como lo dice el Señor, hay personas que son hacedores de maldad o que actúan sin ley. A, negativo, sin, y nomos ley, sin ley. Cuando uno tiene la oportunidad de compartir con otras personas de la palabra de Dios, se encuentra con personas que lo que hacen es con buena intención. Hay otros que lo que practican lo hacen porque es lo popular. Otros lo hacen por tradición. Otros porque están llenos de prejuicio. Otros porque es lo que el hombre ha aprobado. Pero actuar bajo esos estándares de buenas intenciones, porque es lo popular, es la tradición o producto del prejuicio, o es lo que el hombre ha aprobado, es actuar sin ley. Eso es pecado.
Cuando alguien sugiere que nos comprometamos en algún servicio religioso para el cual no hay autoridad, para el cual no hay ley, nos está pidiendo que pequemos. No podemos ir más allá de lo que Dios ha autorizado. No podemos ir más allá de su palabra inspirada, que es la que nos equipa completamente para toda buena obra. Todas las buenas intenciones en el mundo no pueden sustituir la autoridad de Dios. Tampoco la aceptación popular, tampoco la tradición, menos el prejuicio, tampoco la aprobación humana. Nada de eso es ley, nada de eso es autoridad. Algunas veces nuestros vecinos religiosos se preguntan de por qué no usamos instrumentos de música en la adoración. Y la respuesta es sencilla. No hay autoridad para alabar a Dios hoy en esta dispensación con instrumentos mecánicos de música. Y añadir a la adoración sin ley es ilegalidad y eso es pecado. No podemos ir más allá de la palabra del Señor para hacer más o para hacer menos. Cuando Jesús concluye su enseñanza en el Sermón del Monte, aquellos que los estaban escuchando quedaron asombrados por sus palabras. Dice el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Su enseñanza era muy diferente de la de los escribas y fariseos. Después de esto, después del Señor haber expuesto esto de el que quiera entrar al reino de los cielos, es necesario que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. No la voluntad que ellos quieran. Porque cuando uno actúa sin autoridad, es un hacedor de maldad. Pasa entonces, ya en la última parte de su enseñanza, en el Sermón del Monte, les habla con respecto a la necesidad de oír y poner en práctica lo que uno oye. Dice a partir del verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Lo que el Señor dice aquí es una ilustración sencilla. Dos hombres están construyendo sus casas. Uno edifica la suya sobre un fundamento firme, que es el Evangelio del Señor. Cuando las lluvias y los vientos de la vida azotan su casa, ésta permanece, se mantiene firme porque está edificada sobre el fundamento sólido de su obediencia a las enseñanzas del Señor. El otro hombre edificó su casa sobre los cimientos inestables de la arena, representando las opiniones y doctrinas del hombre. Cuando le sobrevinieron las experiencias y dificultades de la vida, no pudo resistir.
Cuando el Señor Jesús comenzó a narrar la historia de los dos edificadores, dijo, cualquiera pues, y he resaltado ese término, pues. Ahora, este es un punto muy importante porque siempre que veamos la expresión, el término pues, quiere decir que algo ya dicho tiene algo que ver con lo que está a punto de ser dicho. En otras palabras, cuando Jesús habló acerca de los edificadores, simplemente estaba ilustrando algo que ya había dicho. Lo que Jesús quiere que entendamos en esta lección es que es absolutamente necesario hacer la voluntad del Señor para ser salvo. La pregunta, ¿cómo sé cuál es la voluntad del Señor? Y el Señor responde de una manera clara. Dijo, oyendo sus palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Oyendo sus palabras es como nosotros conocemos la voluntad del Señor, pero también hay una advertencia del Señor, la importancia de oír. En Mateo 13:9, el Señor dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. También por allá en Marcos 4:24 dijo, mirad lo que oís. En Lucas 8:18 él dijo, mirad cómo oís. Entre los que oyen estas palabras, hay 4 clases de oyentes. Y el Señor lo presentó en la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13. Ahora, esa parábola del sembrador indica que la mayoría de los oyentes no aprovechan las grandes bendiciones que Jesús ofrece. En este verso 24, Mateo 7:24, Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Quiero que leamos esa porción en la Biblia de las Américas. Allí se expresa de esta forma. Cualquiera que me oye estas palabras mías y las pone en práctica. Es una gran bendición oír la palabra de Cristo, pero no basta solamente con oír. Muchos están contentos con solamente oír la palabra y leerla. Existe una actitud muy peligrosa con respecto a oír la palabra. Muchas personas leen la Biblia, permiten que se les presente estudios bíblicos y aún asisten a las reuniones, pero hasta ahí llegan. Dicen que reciben una gran bendición porque leen y oyen la palabra. Se sienten muy contentos, muy bendecidos por hacerlo. Después de oír una lección dicen, qué bonito fue el sermón, me gustó mucho. No dejan de aplaudir al maestro o predicador, pero creen que basta con solamente oír. Jesús dijo, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Jesús ilustra su lección y dice lo conveniente de la historia de los dos edificadores. Y primero habla del hombre prudente, el sabio, que es el que pone en práctica estas enseñanzas. La Biblia habla mucho acerca del hombre sabio, de la sabiduría verdadera. Santiago 3:13 dice el apóstol, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es precisamente lo que Jesús dice en Mateo 7:24.
es necesario poner en práctica estas enseñanzas para ser sabio. Muestre, dice Santiago 3:13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En Proverbios 4 dice el sabio Salomón: oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Es la verdad. Este es un consejo práctico. La práctica del Sermón del Monte evitará y eliminará muchísimos problemas en esta vida, problemas en el hogar, problemas en la iglesia y aún problemas con los del mundo. Es una conducta sana y noble, digna de aceptación de todos. Es una vida de sinceridad y de conducta honrada. También es una vida de visión clara y una vida sin afán. Estas palabras de Jesús nos traen pura bendición. El hombre prudente, juicioso, sagaz, construyó sobre la roca. Era el hombre que oyó la voluntad de Cristo y la puso en práctica. Este hombre sabio edificó su casa que permanecería ante todas las tormentas de la vida. Y cuando uno hace estas dos cosas, oye la voluntad de Cristo y la pone en práctica, está edificando para la eternidad. Cristo nunca le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero el otro hombre, el insensato, edificó una casa que se cayó. La palabra insensato viene de este término griego. Y nos explica el señor Vine con respecto a este término. Denota primariamente obtuso, lento. De ahí, estúpido, ignorante, insensato. Esas son palabras muy fuertes. Ahora, ¿qué era lo incorrecto con su casa? Bueno, nada más vuelva y lea usted los versículos 26 y 27. Solo una casa cuyo cimiento sea firme podrá resistir la tormenta, y solo una vida cuyos cimientos sean estables podrá superar la prueba. Jesús demandaba dos cosas. Primero, que se le escuchara. Una de las grandes dificultades que tenemos que arrostrar hoy en día es el simple hecho de que la gente a menudo no sabe lo que Jesús dijo o lo que la iglesia enseña. De hecho, la cosa es peor todavía. A menudo se tiene una idea totalmente equivocada de lo que dijo Jesús y de lo que la iglesia enseña. El primer paso hacia la vida cristiana es sencillamente darle a Jesucristo una oportunidad de que se le escuche. Por eso, en Mateo 7, Jesús demandaba dos cosas. La primera, que se le escuchara. Y la segunda cosa que demandaba, que las personas hicieran, que las personas pusieran en práctica lo que él decía. El conocimiento solo llega a ser pertinente cuando se traduce en acción. Es perfectamente posible
sacar sobresaliente en un examen de ética cristiana y sin embargo no ser cristiano. El conocimiento debe convertirse en acción. La teoría debe materializarse en la práctica. La teología debe convertirse en vida. No tiene mucho sentido ir al médico a menos que se esté preparado a hacer lo que nos diga. No tiene mucho sentido acudir a un experto a menos que se esté preparado a poner en práctica su consejo. Y sin embargo, hay miles de personas que escuchan la predicación de Jesucristo todos los domingos y que tienen suficiente conocimiento de lo que Jesús enseñó y sin embargo se esfuerzan poco o nada en ponerlo en práctica. Si queremos ser seguidores de Jesús, en algún sentido que merezca ese título, debemos oír y poner en práctica. Para agradar a Dios son necesarias ambas cosas: conocer la verdad y obedecerla. No es la persona que solo habla acerca de la palabra o aún el que la conoce el que irá al cielo. Jesús dice que es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay alguna palabra que incluya oír y hacer? Sí la hay. Y es la palabra obediencia. Jesús demanda nuestra obediencia implícita. Aprender a obedecer es la cosa más importante de la vida. Los dos fundamentos. La casa de la ilustración de nuestro Señor es la vida, es el carácter, es la preparación. En el versículo 48 de Lucas 6, el Señor dijo con respecto al hombre sabio o prudente: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Un fundamento firme y duradero. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca es nuestro Señor. Cuando lleguen los problemas, las dificultades, las enfermedades, el desasosiego, si realmente hemos cavado y ahondado y puesto el fundamento sobre la roca, la casa no se moverá, porque está fundada sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. El otro fundamento, el del insensato, el que no pone en práctica sus enseñanzas. Dice el verso 49, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. No estamos exentos de las pruebas de la vida. O como lo expresa en Mateo 7:27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Este lenguaje indica fuertes pruebas. Todos somos azotados y sacudidos por contratiempos, problemas, dificultades, aflicciones, tribulaciones de toda clase. La vida, hermanos, es una prueba, es una disciplina, es una escuela de preparación. Los que ponen en práctica las enseñanzas de Jesús
aguantan y soportan todas las pruebas de la vida. Los demás no. El obedecer o no obedecer es el fundamento, es la base de la vida, porque determina todo el curso de la vida. La gente que escuchó el Sermón del Monte quedó admirada de la doctrina del Señor. Dice el verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Reconocieron que Jesús no decía, así dice fulano de tal, así dice fulano de tal, sino que dijo, yo os digo. La palabra admiraba, la gente se admiraba, viene de este término griego. Y al respecto nos dice el señor Bain, golpear hacia afuera significa estar sumamente perturbado en la propia mente, estar atónito. Se debiera usar la frase castellana dejar atónito o quedarse atónito. En otras palabras, volviendo al versículo 28, podemos decir, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente quedó atónita de su doctrina. Quedaron boquiabiertos. Pero, ¿cuántos de ellos ponían en práctica este sermón? Es lo que Jesús buscaba y busca. Él no busca personas que simplemente queden atónitas, se admiren de él y de su doctrina. Él no vino al mundo a exhibir su talento y capacidad como el maestro de maestros. Él busca el verdadero discipulado. En esta última parte que hemos estudiado en esta lección, las palabras importantes son hacer, obedecer, poner en práctica. Esto es lo que el Señor buscaba y busca. Qué buena manera de llegar al cierre del Sermón del Monte. Hemos estado sentados a los pies del Señor durante varias semanas, escuchándole hablar en el Sermón del Monte. Él nos urge a que hagamos lo que sabemos que es lo correcto. Y empieza diciendo el capítulo 8, verso 1. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Con esta lección, hermanos, culminamos el Sermón del Monte. Y vamos a continuar la próxima semana con la armonía de los evangelios. Como estamos estudiando en orden cronológico la obra de nuestro Señor, están invitados entonces para el próximo martes a las 6 de la tarde hora de Colombia para que continuemos en esta ocasión estudiando a partir del verso 5 al verso 13 de Mateo capítulo 8, el siervo del centurión.